Hola, curiosos y curiosos de la tecnología. Mi nombre es Isaac Hernández de Lab Robotics y hoy os vengo a hablar sobre el warping, o para explicarlo de una forma más sencilla, la deformación que se produce en la base de una pieza que está en contacto con la cama mientras imprimimos, y sobre todo las mejores maneras para poderlo evitar. Así que si te interesa este tema, ¡empecemos! Bien, ¿y qué es el warping y cómo se produce? Pues como os he explicado antes, el warping es una deformación que se produce en las primeras capas de impresión que están en contacto con la base de la cama de la impresora y que hacen que las esquinas de la pieza se levanten, doblen la pieza y tengamos una mala impresión. ¿Qué tipo de factores pueden generar el warping? Pues básicamente tenemos dos. El primero sería la adherencia de la cama y el segundo sería el coeficiente de dilatación térmico. En este primer vídeo nos vamos a centrar sobre todo en la adherencia de la cama y sus posibles soluciones. Ya en un segundo vídeo hablaremos más extensamente sobre el coeficiente de dilatación térmico. También tenéis que tener en cuenta que dependiendo del tipo de pieza que estéis diseñando, será más o menos propensa al warping. Por ejemplo, en tipo de piezas que sean estrechas y largas, seguramente en sus extremos os aparezca este efecto. O también, dependiendo de la densidad de materiales que tenga la pieza y por el efecto de dilatación térmico, puede que alguna de sus esquinas se levante. Pero bueno, eso ya lo veremos más profundamente en el segundo vídeo que haremos sobre el coeficiente de dilatación térmico. En este primer vídeo hablaremos sobre todo de la adhesión de la cama y las 5 soluciones que os proponemos para que tengáis unas mejores impresiones. Y lo primero que debemos tener en cuenta a la hora de la adhesión de la cama es qué tipo de impresora tenemos y qué tipo de cama disponemos. Por ejemplo, si tenemos una cama que sea calefactable, debemos seguir las recomendaciones de los fabricantes de filamentos para poner la cama a la temperatura que nos manden. Por ejemplo, si estamos utilizando PLA, seguramente el fabricante nos recomendará tener una temperatura entre 60 y 80 grados. En cambio, si estamos utilizando ABS, el rango de temperaturas oscilará entre los 80 y los 120 grados. Por eso es muy importante seguir las recomendaciones del fabricante para así tener las mejores impresiones y minimizar este efecto. Y si aún teniendo cama calefactable o si no dispones de ella te sigue apareciendo este efecto, no te preocupes, que con las 5 soluciones que te proponemos seguro que minimizarás el warping y mejorarás tus impresiones. Así que empecemos por la primera. Esta primera propuesta puede parecer muy obvia, pero es muy importante, ya que si no ajustamos correctamente la boquilla respecto a la cama, cuando realicemos las primeras capas de impresión, estas no se adherirán correctamente en la base de la cama de la impresora y aparecerá este efecto del warping, o peor aún, se nos despegarán de la cama y echaremos a perder toda la impresión. Dependiendo del tipo de impresora que tengáis, este ajuste lo realizaréis de forma mecánica o a través del firmware. Si es a través de la mecánica, lo más normal es ajustar el home del eje Z, y si es a través del firmware, lo más típico es ajustar a través de un aplicativo de nivelación. Sea como sea este ajuste, lo más usual es que acabéis utilizando la técnica del papel, que como muchos de vosotros ya sabréis, esta técnica básicamente consiste en colocar un papel entre la boquilla y la cama e ir bajando el eje Z hasta que notemos una cierta fricción en el papel, que nos cueste moverlo. Este tipo de ajuste no es muy fino y es un poco personal y depende de cada impresora, pero bueno, con el tiempo y la experiencia cada vez calibraréis mejor este ajuste. Así que sobre todo recordad tener bien ajustada la posición de vuestra boquilla. Y ahora pasemos con la propuesta número 2. Como segundo punto tenemos la velocidad de impresión, sobre todo en las capas iniciales. Este parámetro a veces no se tiene muy en cuenta a la hora de la generación del warping, pero puede llegar a ser determinante. Si colocamos una velocidad de impresión muy alta en las capas iniciales, el filamento es posible que no se deposite correctamente encima de la cama y acabe generando este efecto de warping. Así que os aconsejamos ser precavidos y empezar con velocidades de impresión bajas e ir poco a poco subiéndolas hasta encontrar el límite de la máquina, que no empezar con velocidades altas y que generéis warping y no sepáis la causa. Estas velocidades dependerán de vuestra impresora, podrán ser más o menos altas por defecto, pero os aconsejamos bajarlas de un inicio para ir conociendo poco a poco la impresora y que vuestras primeras impresiones sean buenas. Así que cuidad la velocidad. Y ahora vayamos con la tercera solución. Y como tercera propuesta, ya entrando en soluciones de producto, tenemos la típica cinta de carrocero. En los inicios de la impresión 3D, el warping era mucho más frecuente y una de las soluciones más baratas y sencillas que se encontraron fue la cinta de carrocero. Es una solución muy barata, pero no es la que mejores resultados ofrece. La idea es colocar trozos de cinta de carrocero encima de la cama y utilizarla como base para las impresiones de las piezas. El problema que tienen este tipo de cintas es que tampoco ofrecen una muy buena adhesión y es posible que también se nos genere warping. El segundo inconveniente es que son un poco endebles y es posible que cuando extraigamos las piezas las rompamos, lo que nos obligará a sustituirlas y es un poco engorroso.
A raíz de esto se desarrollaron cintas de carrocero específicas para la impresión 3D, como la típica cinta azul, que te dejo aquí abajo en la descripción del vídeo el enlace por si quieres echarle un vistazo, y que ofrecen mejores resultados, ya que tienen una mejor adhesión para las piezas y son un poco más robustas. Pero aún así tampoco nos convencen. Pero si tienes un presupuesto muy limitado, puede ser una buena opción para salir del paso. Y ahora vayamos con la cuarta solución. Y bien, para un momento para recordarte que si te está gustando el vídeo y este canal, ya sabes, aquí abajo tienes el botoncito para suscribirte al canal, que nos ayudará un montón. También puedes activar la campanita para recibir las notificaciones si YouTube quiere. Y por último, ya sabes, si te gusta este vídeo, dale un buen like para darle apoyo. Y nada, sigamos con el vídeo. Y como cuarta solución tenemos uno de los productos más utilizados en los últimos años para resolver el tema del warping en la impresión 3D, y son las lacas. Las tenemos tanto en formato comercial para peluquería como en formato especializado para la impresión 3D. Las de formato de peluquería son un poco más baratas, como esta, la típica laca Nelly de la franja naranja que pone fuerte, que es la mejor para impresión 3D, ya que ofrece muy buenos resultados de la fijación de las piezas en la cama, pero que tienen ciertos aditivos que no son demasiado buenos para la impresión 3D ni necesarios, como por ejemplo el olor. Realmente este tipo de lacas tienen un olor muy fuerte y cuando las aplicas pueden resultar hasta molestas. Y más si estamos en ambientes cerrados aún se notará más. Así que nosotros recomendamos por un poco más utilizar lacas especializadas de impresión 3D como esta de 3D Lac, que es la que normalmente utilizamos, que ofrecen los mismos resultados de fijación que las de peluquería, pero que no tienen aditivos como por ejemplo el olor. O sea, cuando tú aplicas este tipo de laca apenas percibes ningún olor. Pero bueno, ya sea utilizando las lacas comerciales como las lacas especializadas, son una muy buena opción si tienes problemas de warping. Nosotros personalmente, cuando hemos tenido algún problema de warping que no hemos podido solucionar por otros métodos, aplicando un poco de laca sobre la cama se ha resuelto el problema. ¿Y cómo la aplicamos? Pues es muy sencillo, simplemente aplicaremos una capa de laca encima de la cama mientras se está calentando para que le dé tiempo a aposentar la laca encima de la cama y nada, imprimiremos y eso sí, notaremos que cuando vayamos a extraer la pieza, esa estará más adherida a la cama. Pero bueno, simplemente dejaremos enfriar bien la cama y extraeremos la pieza con un poco más de cuidado. También existen otro tipo de opciones más profesionales como podría ser el Dimafix, pero que están más orientados a otros tipos de filamentos más técnicos. Para el PLA o el ABS sería suficiente con aplicar este tipo de lacas. Y ahora sí, vayamos con la última de las soluciones. Y como última opción os proponemos el uso de los flejes con acabado PEI. Desde los inicios de la impresión 3D siempre se ha intentado encontrar soluciones para mejorar el rendimiento de las camas. Así, por ejemplo, al inicio se utilizaban láminas de cristal para facilitar la extracción de las piezas de la impresora, pero debido a la baja porosidad del cristal siempre tenías que acabar colocando cinta de carrocero o laca para mejorar la adhesión. Ya más tarde sí que salieron cristales microperforados que mejoraron el rendimiento y la adherencia de la cama y que pueden ser una buena solución para determinado tipo de impresoras. Pero en nuestro caso nos convencen más los flejes magnéticos con acabado PEI, ya que estos flejes ofrecen tres mejoras. La primera es que debido al acabado PEI tenemos una buena adherencia de las piezas sobre la cama. La segunda es que como son magnéticos podemos extraerlos de la base de la cama y así facilitar la extracción de la pieza o dejarla enfriar y colocar otro fleje para seguir con la impresión. Y la tercera es que protegemos la cama original de posibles daños. Así que consideramos que este tipo de flejes pueden ser una buena opción también para evitar el warping y también para darnos estas dos soluciones adicionales. Lo que sí que hemos visto es que con este tipo de flejes, con el uso, por ejemplo, de materiales flexibles, cuando no los hemos extraído correctamente, no hemos dejado enfriar bien la pieza, pues nos han aparecido ciertas burbujas en el PEI, aunque no han disminuido la capacidad de adherencia de la placa, por lo que realmente continúa siendo buena. Pero bueno, lo que ofrecen estas placas también es que si realmente las acabamos dañando, solo hace falta extraer la lámina, comprar una nueva y ya podemos seguir utilizando la impresora. Y las pérdidas térmicas que hemos visto nosotros en la cama cuando realizábamos impresiones son de alrededor de 1 grado, por lo que no son significativas. Y como conclusiones, ¿qué os recomendamos? Pues bien, realmente si tenéis un presupuesto muy ajustado, siempre tendríais la opción de tirar para algún tipo de cinta de carrocero azul. Pero si podéis, yo os recomendaría pasaros directamente a algún tipo de laca, aunque sea comercial de peluquería. Eso sí, si tenéis un poco más de presupuesto, yo directamente os recomendaría tirar hacia un tipo de laca especializada para impresión 3D, ya que así os evitaréis malos olores. Y por último, combinaría este tipo de lacas con algún tipo de fleje magnético con acabado PEI, ya que ofrece tres mejoras que nos parecen muy adecuadas y muy buenas para la impresión 3D y aparte combinan muy bien con las lacas. Así, con estos dos productos realmente resolveremos la mayoría de problemas que podamos tener con el warping.
Y con esto acabaríamos este primer vídeo que hemos orientado por cómo resolver los problemas de warping en la adhesión de la cama. En un segundo vídeo hablaremos más profundamente del coeficiente de dilatación térmico y cómo puede generar warping y cómo solucionarlo. Así que sin nada más que deciros, curiosas y curiosos de la tecnología, ¡nos vemos!